Entonces hay toda una serie de actores, algunos de los cuales yo entrevisté, que participan en el armado político de esta ley, que implica un giro radical además en el discurso sobre las drogas en la Argentina. En la transición a la democracia, el discurso sobre las drogas del primer gobierno democrático decía sustancialmente que las drogas eran un problema de salud y que la criminalización producía más problemas que soluciones. Un discurso que hoy es revolucionario. Hay un documento histórico muy interesante que es la primera visita del presidente Alfonsín a la Casa Blanca, en la cual comparte una conferencia de prensa con el presidente Ronald Reagan, y Reagan habla de que el gran problema de América eran las drogas, ¿no? Y empieza a hablar de eso, entonces le pregunta al presidente Alfonsín qué opina, y dice, bueno, yo voy a disentir con mi colega, yo no creo que el gran problema de América Latina sean las drogas, yo creo que el problema es la pobreza, la desocupación, la desigualdad, la herencia del autoritarismo. Las drogas son un problema de salud. Entonces le preguntan, bueno, pero no habría que castigar duramente. Entonces sí, seguramente en algunos delitos que se puedan producir habría que castigar, pero no creemos que la solución sea el derecho humano. Entonces Reagan le salta al cuello y hay un intercambio de opiniones bastante interesante, está grabado, está en YouTube. Bueno, es un momento incluso casi hasta de dignidad, podría decir. Lo que sucede es que luego, en el marco de todas esas presiones, ese mismo presidente, su gobierno va a ceder a todas esas presiones y va a apoyar un proyecto de ley de carácter regresivo, reaccionario, que incrementa los niveles de delincuencia, que se termina de sancionar cuando se produce el cambio de gobierno. Se sanciona a fines del 89, ya con Menem como presidente. Entonces, unas iniciativas ambivalentes. Algunas van hacia el incremento de la punitividad, otras no. Esta primera ley es muy importante porque es la primera ley que habla el lenguaje del incremento de la punitividad. Y porque además es una ley que está rodeada de algunos episodios de producción de retórica política que por primera vez un actor político le habla al público diciendo que frente a un problema delictivo hay que responder con más pena. Ese actor es Carlos Menem, el mismo presidente, que incluso va a decir, va a comprar de algún modo el discurso de la administración Reagan y va a hacer una especie de primer ejercicio de instalación de ese discurso en la esfera pública en una serie de acontecimientos, una serie de eventos que rodean la sanción de la ley. Entonces tenemos un primer nacimiento de iniciativas hacia el incremento de la punitividad en la política argentina y un nacimiento de un actor político electo popularmente que empieza a hablar ese lenguaje. Ahora, eso se combina con iniciativas que van en un sentido diferente, que son impulsadas por el mismo gobierno. Esto se da en un contexto de condiciones que a mí me parece que son interesantes. Una, la más importante, para mí, es el inicio de la erosión de la memoria de los delitos del Estado durante la última dictadura. O sea, ese tema que había sido importantísimo en el inicio de la transición a la democracia como un constante recordatorio para los ciudadanos de los abusos y los excesos del Estado, empieza a ser desplazado de la agenda pública y política. Fundamentalmente por las leyes de obediencia debida y punto final a las que hice referencia anteriormente, hoy a la mañana, de 1985 y 1987, pero después también, y muy importantemente, por el indulto a los únicos condenados durante la década del 80 por los crímenes del Estado que produce Carlos Menem en 1991. Que es el indulto que va a generar que ese ministro de Justicia, León Carlos Sarmiento, renuncie a ese ministerio, es un gesto también de mucha dignidad, desde mi punto de vista, y que va a instalar fuertemente la retórica de la reconciliación en la Argentina. Porque la ley de obediencia debida y la ley de punto final no son leyes producto de una retórica de reconciliación, son producto de un pacto. No queremos un golpe de Estado. Para evitar el golpe de Estado, obediencia debida primero, punto final después. Pero no hay ahí una adopción de una retórica de la reconciliación, no hay un actor político que le quiere decir a los ciudadanos en la Argentina que pese a las atrocidades que produjo la dictadura, nos podemos reconciliar, ¿no? Ni olvido ni perdón es una expresión en la Argentina que en la década del 80 tenía un nivel de circulación masiva. Ni olvido ni perdón de los crímenes del Estado, ni olvido ni perdón de los genocidas. Entonces, lo que hace el menemismo es instalar por primera vez la retórica de la reconciliación. Perdón, y por tanto también olvido. Esta operación del menemismo es terriblemente exitosa en un contexto de recuperación económica, de estabilidad económica y demás, y hace que muchas voces
que siguen reclamando la persecución y castigo de los crímenes del Estado se vean desplazadas de la agenda pública y política, especialmente los organismos de derechos humanos. Este momento en la historia argentina es un momento de mucha oscuridad para el activismo en materia de derechos humanos, donde claramente el activismo en materia de derechos humanos parece luchar una causa perdida. Digamos, claramente, porque parecía que la retórica de la reconciliación era una aplanadora que anulaba cualquier posibilidad de reconstrucción de la causa de la persecución y castigo de los crímenes del Estado. Y en este sentido, como siempre, las madres, las abuelas, los hijos le enseñan a la sociedad argentina un ejercicio de resistencia extraordinaria que durante 2 décadas va a producir efectos muy sutiles, perdón, no para nada sutiles, muy contundentes, que es el hecho de que hoy tengamos a muchas de las personas que cometieron esas atrocidades presas en la Argentina, algo que era inimaginable a principios de los 90, incluso para gente que tenía mucho nivel de simpatía y militancia por esas causas, pero que se había desesperanzado sobre cualquier posibilidad de que algo así. Otro elemento que para mí es muy importante es cómo en los 90, en el inicio de los 90 en la Argentina, a diferencia de lo que va a pasar en otras sociedades de América Latina, como en Brasil, el delito común no aparece en la agenda pública y política. Sigue sin aparecer. ¿Por qué no aparece en la agenda pública y política? Porque las reformas neoliberales se llevan puesto todo, y también se llevan puesto el debate público-político. Todo el debate público-político está concentrado en apoyar a las reformas neoliberales, los sectores que las apoyan, y en atacar las reformas neoliberales, los sectores que se oponen. Y en parte el fenómeno de la corrupción, que por primera vez hace su entrada en la agenda pública y política, ¿no? La corrupción que acompaña el proceso de las privatizaciones, la denuncia de esa corrupción, tanto por el periodismo de investigación como por los actores políticos de la oposición, de algún modo coloniza la agenda pública y política. Otro componente que para mí es muy importante para entender este primer momento del menemismo, que está muy alejado de lo que podemos esperar de un gobierno neoliberal si leemos a Bakuan. Digamos, si uno lee a Bakuan y lee lo que Bakuan comprende como un proyecto político de carácter transnacional llamado neoliberalismo, y luego analiza la experiencia del menemismo en estos primeros 6 años, dice, o bien el menemismo no es neoliberal, o el neoliberalismo puede ser otra cosa, porque no hay algo así como un giro punitivo radical, decidido, que busca rápidamente hacer crecer el Estado penal y lo hace ad alta voce. Voy a volver sobre esta expresión que no sé si tiene sentido en portugués, ad alta voce, en voz alta, ¿no? Proclamándolo, instalándolo en la agenda pública y política, colocándolo en el centro de la retórica de los actores políticos. Este elemento es la heterogeneidad de la alianza menemista. El menemismo es una mezcla explosiva, y por eso fue tan extraordinario como maquinaria política, porque el menemismo hablaba distintas lenguas para distintas audiencias. Entonces, el menemismo podía desplegar su pata peronista, como decimos comúnmente, esa pata ligada a la preocupación por los pobres y la justicia social, que acompaña al movimiento peronista desde su mismo nacimiento a la hora de poner en marcha programas de asistencia social directa a las personas más carenciadas en el contexto de las reformas neoliberales. Entonces ahí construía un mensaje para una audiencia y al mismo tiempo desregulaba todas las actividades económicas. Entonces a este otro sector, que eran los poderosos de la Argentina, los dueños de la Argentina, le decían, muchachos, carta libre, hagan lo que quieran. Entonces le hablaba a audiencias extraordinariamente distintas, y de hecho el menemismo como alianza política logró el apoyo de los sectores diametralmente opuestos en la jerarquía social en la Argentina. Lo apoyaron los más ricos y lo apoyaron los más pobres. Una operación que nunca jamás ningún movimiento político en la Argentina había logrado en tiempos democráticos. Esa heterogeneidad también tiene que ver con la cuestión penal, ¿no? En el menemismo había actores que podían escribir la ley del 2x1 y escribir esa exposición de motivos que yo les comentaba. Había seres humanos de carne y hueso que hicieron eso, digamos, y podían convivir en este primer momento del menemismo con algunas dificultades, y en algunos casos se retiraron del menemismo, como el ministro Urbaniano, pero había una capacidad de incluyente en esa dirección. Está muy ligada a las ambivalencias del peronismo como tradición política. No forma parte de un episodio nuevo, es parte de una larga historia. En este escenario se produce algo que es muy interesante, que es un crecimiento sotovoce de la punitividad.
Ese crecimiento se revela, todavía no tenemos tasas de encarcelamiento de carácter nacional en la Argentina porque no tenemos números buenos para la totalidad de este periodo. Vamos a empezar a tener números buenos a principios de los 90. Entonces, aquí les presento algunos indicadores, tampoco lo vamos a hacer en detalle, ustedes créanme, pero digamos así. El crecimiento más significativo se da en el indicador encarcelamiento federal. La Argentina tiene, como Brasil, un sistema de prisiones federal y un sistema de prisiones estadual, pero la diferencia con Brasil es que los delitos vinculados a las drogas ilegales en la Argentina son delitos federales, por tanto son de jurisdicción federal, y por tanto todos los presos vinculados a los delitos vinculados a las drogas ilegales están en las cárceles federales. Como una de las iniciativas cruciales de este momento fue la Ley de Drogas Ilegales de 1989, que incrementó los niveles de punitividad extraordinariamente, no es para nada casual que el 52%, que se produzca un 52% de aumento en el volumen de presos en el sistema federal. Ahora, ese 52% no es una tasa, no es un aumento en tasa por cantidad de personas, sino que es un aumento del número de presos en general en el sistema penitenciario federal. ¿Y por qué no construye una tasa? Porque el sistema penitenciario federal recolecta presos de algunas jurisdicciones en ese momento que eran federales en la Argentina, como la ciudad de Buenos Aires, ya no lo es más, pero en 1989 hasta 1995 era un distrito federal, como también recolecta presos del resto del país que cometen delitos federales. Entonces, es difícil establecer la base poblacional para calcular una tasa. Si tuviéramos una base poblacional, este crecimiento sería menor. ¿Por qué? Porque en la Argentina la tasa de crecimiento demográfico en los 90 es muy grande, como en todo momento de bienestar económico. Hay un crecimiento demográfico, pero igual es un crecimiento muy significativo. Cuando vamos a ver, por ejemplo, la tasa de encarcelamiento en la provincia de Buenos Aires, donde sí tenemos una tasa, podemos ver un crecimiento mucho más moderado, desde el 14% entre 1989 y 1995. La tasa de 1995 en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, pasa a ser de 75 presos casi 1.000 habitantes. Igual, en términos internacionales, sigue siendo una tasa moderada, digamos así. En las condenas hay algunos indicadores que también muestran algún nivel de crecimiento. Ahora, a partir de 1995 se inaugura otro momento siempre dentro de este proceso que es la larga década neoliberal. Y a mí me importa mucho destacar esta diferencia, que es un momento en el cual empiezan a visualizarse los efectos económicos y sociales dramáticos de las reformas neoliberales en la Argentina, que están marcados básicamente, para decirlo en términos muy veloces, por un fuerte crecimiento de la pobreza, un fuerte crecimiento de la desocupación, un fuerte crecimiento de la precariedad y un fuerte crecimiento de la desigualdad. Estos cuatro componentes integran la nueva cuestión social en la Argentina. En el año 2002, en plena crisis económica, social y política en la Argentina, el 52% de los hogares van a estar por debajo de la línea de pobreza. En 1995 la tasa de desocupación llega al 13%, una cifra inusitada en la Argentina. Nunca jamás en la historia de las estadísticas de ocupación se había dado un volumen como tal. Pero en 2002 esa tasa de desocupación va a llegar al 28%. Entonces tenemos un proceso de crecimiento de todos estos indicadores económicos negativos muy marcado, que va a empezar a plasmarse en la crisis política, que es una crisis de legitimidad del menemismo. Esto se ve claramente en las elecciones de 1996 para jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuando la Ciudad de Buenos Aires deja de ser un distrito federal y pasa a ser una entidad política autónoma. Se designa un jefe de gobierno que sería como un gobernador. El menemismo pierde esas elecciones y luego pierde las elecciones parlamentarias de 1997. Allí nace la campaña electoral hacia la elección de 1999, que es una elección en donde va a ganar la oposición al menemismo, llamada en ese momento Alianza por la Educación y el Trabajo y la Justicia, e integrada por una serie de partidos políticos de centro y de centro izquierda. Esa alianza, cuando llega al gobierno, pese a todas sus retóricas en la campaña electoral de antagonismo con el gobierno, va a tomar decisiones de política económica y social altamente continuistas con la década menemista. Digamos, la frutilla del postre, no sé si eso se entiende bien en portugués, pero digamos, es como la cereza de la torta. Es cuando, en plena crisis ya política de esta nueva alianza gubernamental en el año 2001, en marzo del año 2001, el presidente de la Rúa
designa como ministro de Economía al ministro Cavallo, que era el arquitecto de las reformas neoliberales del menemismo. Entonces trae al mismo ministro de Economía para que resuelva la nueva crisis económica. Eso termina en una debacle en diciembre del año 2001, en la que el presidente de la Rúa renuncia. Tenemos 5 presidentes en 7 días, es un récord Guinness. Y además de eso tenemos, de modo mucho más serio, 44 muertos en manifestaciones callejeras en manos de las fuerzas de seguridad en la Argentina, en el marco de una declaración del estado de sitio, cientos de heridos y un nivel de legitimación del sistema político alucinante, ¿no? El cántico fundamental de las manifestaciones públicas era que se vayan todos y que no quede ni uno solo. Ese cántico es completamente, absolutamente sintomático, una crisis que parecía terminal del sistema político. Voy a volver a eso. En este escenario de fines de los 90, especialmente desde 1997 en adelante, empieza a difundirse en la Argentina de un modo masivo la retórica de la mano dura. La creación del problema de la inseguridad. La palabra inseguridad en la Argentina, en el vocabulario político y cultural de la Argentina, es una palabra poco presente. Y en todo caso, hacía referencia a la inseguridad social, lo opuesto a la seguridad social. En la Argentina, la tradición política y cultural vinculaba la palabra seguridad a la seguridad frente a las vicisitudes de la existencia que alguien, especialmente un trabajador, puede tener. Vinculada al problema de la seguridad a cosas como el accidente de trabajo, la enfermedad laboral, las jubilaciones y las pensiones. Entonces, a mediados de los años 90, la palabra seguridad se reconstruye en la Argentina y empieza a ser construida social y políticamente como la seguridad frente al delito común. La seguridad urbana, la seguridad ciudadana, la seguridad pública, la seguridad interior, todas estas expresiones empiezan a circular. Y esta retórica de la mano dura tiene como principal protagonista a los políticos profesionales, especialmente a los políticos menemistas, y especialmente a Carlos Menem. Menem, ese arquitecto político extraordinario de esta década, un día se despierta luego de perder las elecciones de 1997 y a partir de ese momento empieza a hacer campaña incesantemente en los medios de comunicación sobre el problema de la inseguridad frente al delito. Esas campañas tienen un nivel de intensidad extraordinaria. Por ejemplo, Menem empieza a escribir solicitadas en los diarios. Las solicitadas son avisos pagos en las cuales el presidente de los argentinos le envía una carta a los argentinos, una carta a la nación, que es toda sobre la inseguridad frente al delito. Y que reclama frente al grave problema social de la Argentina, que es la inseguridad frente al delito, no es ni la desocupación, ni la precariedad, ni la desigualdad, ni la pobreza, una decisión fuerte, una mano fuerte, una mano dura para responder a este problema. Hay que incrementar los niveles de punitividad. Menem va a construir además una idea que es muy interesante, a los fines de mi argumento, muy importante, que es, en esa retórica él va a decir, en la transición a la democracia en la Argentina se instaló una política de control del delito terriblemente blanda con el delito y con los delincuentes. El gobierno de Alfonsín, es decir, el primer gobierno democrático, fue un gobierno que se preocupaba por las garantías de los delincuentes, por los derechos de los delincuentes, pero no se preocupaba por el derecho de los ciudadanos honestos, por los derechos de los ciudadanos honestos. Nosotros nos preocupamos por los derechos de los ciudadanos honestos. Empieza a construirse ahí el antagonismo con el garantismo. Seguramente en portugués la expresión garantismo está presente en el mundo del derecho para pensar una teoría del derecho penal, una filosofía del derecho penal, etc. En la Argentina, además de ser eso, pasa a ser una expresión que se usa en los medios de comunicación, en la televisión, en la radio, en los diarios. ¿Quiénes usan esa expresión? Quienes se paran como antagonistas del garantismo. El garantismo es un adjetivo descalificador. Ser garantista es algo malo. Y el menemismo construyó ese adjetivo descalificador en ese momento histórico, sosteniendo que el problema del delito común estaba creciendo de un modo extraordinario en la Argentina, que el delito se estaba volviendo más violento, que los delincuentes se volvían cada vez más jóvenes, que las drogas ilegales eran la fuerza fundamental detrás de este crecimiento del delito, que frente a esto había que responder con más punitividad. ¿Qué quería decir responder con más punitividad para los actores menemistas? Encabezados siempre por el presidente Menem, es el líder fundamental, carismático, que construye esta retórica. Bueno, quería decir, reintroducir la pena de muerte, bajar la edad de la inimputabilidad penal para poder castigar a las personas desde más jóvenes, incrementar las penas para toda una serie de delitos, especialmente los delitos violentos, los delitos sexuales, los delitos que involucraran armas de fuego y los delitos vinculados a las drogas ilegales,
Quería decir, extremar las condiciones requeridas para que alguien pudiera pasar el proceso penal en libertad. Había que encarcelar a las personas como medida cautelar más que lo hacíamos. Y quería decir, abolir la libertad condicional o reducir sus alcances de modo drástico. Esas son las grandes propuestas de esta retórica que, lanzada por el menemismo en crisis, le instala a la oposición en la campaña electoral de 1999 una serie de dilemas, que es cómo construimos oposición en este terreno. Y lo que vamos a ver ahí es cómo la oposición lentamente en la Argentina, esa oposición mayoritaria, hay otras oposiciones más dignas, pero la oposición de esos partidos políticos que aspiraban a ser gobierno y que tenían capacidad para ser gobierno, va a ir construyendo una serie de transacciones con la retórica de la mano dura. Entonces, por ejemplo, van a decir, pena de muerte, no. Baja de la edad de la inimputabilidad, no. Pero penas más severas para todos estos delitos, sí. Más prisión preventiva, también. Menos libertad condicional, también. Entonces se va a ir construyendo lentamente un consenso a través de los partidos políticos mayoritarios en el marco de esa campaña electoral y en la lucha por aparecer como duro frente al delito. ¿Por qué? Porque cuando las encuestadoras de opinión pública, que se vuelven completamente fundamentales en la política argentina en este mismo momento histórico, empiezan a hacer encuestas sobre las preocupaciones de los ciudadanos en esas encuestas dicen que están preocupados por el delito común. Dicen tener miedo al delito, dicen haber sido muchos víctimas del delito y demandar que el Estado se ocupe del problema del delito. ¿No? Aquí aparece esto que discutíamos cuando hablábamos de Garland hoy por la mañana, ¿no? Que es primero el huevo o la gallina. Para mí claramente primero es el huevo. Primero es el menemismo. Primero es la crisis del menemismo y es la reacción de esas élites políticas. Apoyada fuertemente en los medios de comunicación. Y eso es extraordinario. Los medios de comunicación en la Argentina construyen, a partir de ese momento, al delito como un problema del que se habla masivamente en los medios de comunicación. Hasta mediados de los años 90 en la Argentina, el delito aparecía en la televisión, en el telediario. ¿Le dicen telediario aquí también? ¿Noticiero? En el jornal. En el jornal aparecía al final del jornal, cuando todo el mundo ya estaba cansado de escuchar noticias, brevemente, y eran noticias sobre hechos delictivos concretos, ¿no? Juan que apuñaló a María, María que apuñaló a Juan, etc. Y era toda esta cosa de lo escabroso, de lo truculento, para generar interés en el televidente. Cuando aparecían las noticias de la prensa escrita, aparecían en la última página, en un rubro que se llamaba noticias, sigue llamando así, noticias policiales. Porque son noticias que se construyen sobre los partes de la policía, sobre los casos, y siempre eran información sobre casos. Casi siempre casos más o menos truculentos, delito violento, siempre con autores jóvenes, varones, pobres, siempre con buenas víctimas, entre comillas, o sea, víctimas respetables, etcétera, etcétera, pero siempre confinando la noticia al hecho delictivo particular. Lo que empieza a pasar en la mediados de los años 90 en la Argentina, en los distintos medios de comunicación, es que el delito pasa de manos. Tradicionalmente el delito era materia del periodista policial, que es todo un tipo de periodista en la Argentina, que tiene una larga historia, hay varios historiadores que han trabajado sobre eso, que es un periodista que se dedica a recolectar información sobre el hecho delictivo. Lo que empieza a pasar en los 90 es que los periodistas estrella, los grandes periodistas políticos de la Argentina, como a ellos les gusta denominarse, los formadores de opinión, empiezan a hablar sobre el delito. Pero ya no hablan del delito de Juan apuñalando a María o de María apuñalando a Juan, sino hablan del delito como problema social, de la ola de inseguridad, ¿no? Por eso la expresión inseguridad es fundamental. Ya no se habla del delito de María contra Juan, sino de la inseguridad, que es una masa de delitos. Se empieza a usar en el periodismo estadísticas, algo que nunca había ocurrido hasta ahora en la transición a la democracia. De hecho, se construyen titulares de diarios sobre las estadísticas criminales. En ese momento histórico es interesantísimo ver cómo en las oficinas estatales que se dedicaban a producir estadísticas nace una demanda que nunca jamás los tipos que trabajaban en esas oficinas estatales se habían imaginado, ¿no? Esos eran funcionarios más o menos grises, nosotros decimos el último orejón del tarro, una cosa muy marginal en la estructura burocrática de cualquiera de estas instituciones, pero de repente los periodistas serios quieren saber si hoy hay más delito que ayer, si hoy hay más homicidios, si hoy hay más violaciones,
Y para eso se necesitan estadísticas y se las demandan al Estado. Entonces se despiertan estos funcionarios estatales y dicen, che, tenemos que producir estadísticas. Y las crean. Por eso es un momento de consolidación además de las estadísticas oficiales. No es que las estadísticas oficiales se consolidaron antes de la demanda de los medios, sino que se consolidaron reaccionando frente a esa demanda de los medios. Entonces empieza a haber titulares de los diarios que dicen, hay un homicidio en la Argentina cada 12 horas 38 minutos. ¿No? O el delito creció en la ciudad de Buenos Aires un 400% en los últimos 6 años. Este fenómeno es importantísimo porque traslada el problema del delito, ahora transformado en inseguridad frente al delito, al centro de la atención de los medios de comunicación. En un momento en donde además la política profesional en la Argentina se mediatiza, que es algo con lo cual hoy todo nos parece evidente, ¿no? Nosotros nos contactamos con la política a través de los medios. Cuando escuchamos a los políticos hablar, en los medios. Los leemos, los escuchamos en la radio, los vemos en la tele. Sin embargo, este es un desplazamiento muy importante que está ligado también al cambio en los medios de comunicación. Por cierto, en la Argentina fuertemente ligado a la privatización. Ustedes piensen que en 1990 en la Argentina no había ningún canal de televisión privado. Todos los canales de televisión eran públicos. El 30% de las frecuencias radiales eran públicas, el 70% solo eran privadas. El Estado argentino tenía hasta diarios, ¿no? O sea, el peso del Estado en la producción de información a través de los medios era muy grande. El proceso de privatización se lleva puesto todo esto también. Queda solo un canal público y todos los demás se transforman en privados. Nacen las empresas de televisión por cable y se difunden masivamente. Eso cambia radicalmente el control de la información en los medios de comunicación y dispara también el proceso de mediatización de la política. Yo, si soy un político que quiero existir y ganar una elección, tengo que ir a los medios, tengo que vivir en los medios. Menem, de vuelta, un gran líder político en este sentido, es el gran arquitecto de esto. Ese es el tipo que realmente tiene una intuición política brillante. Entonces él descubre esto antes que nadie. Entonces, ¿qué hace? Bueno, compra periodistas, así, masivamente, pero sobre todo compra periodistas que hacen programas políticos en donde el político profesional tiene amplio espacio para hablar. Entonces compra especialmente a un periodista político en la Argentina que se llamaba Bernardo Neustadt, que se murió desgraciadamente, que era un ser despreciable desde todo punto de vista, pero se transforma en un aliado fundamental de Menem. ¿Por qué? Porque Neustadt lo invita a Menem una vez por mes a su programa y hace programas tete a tete con el presidente, sin ningún otro participante, ¿no? Con mensajes de la audiencia. Nace esta otra cosa importantísima para entender la relación de los medios con los ciudadanos. Mensajes de la audiencia que son que le preguntan cosas al presidente o le dicen cosas al presidente y el presidente contesta. Por supuesto, mensajes cuidadosamente estructurados, ¿no? Claramente mensajes armados en operaciones de publicidad, pero muy interesantes, muy bien pensados, y crean a un presidente que está todos los meses, al menos una vez, en la tele hablándote durante una hora de lo que vos tenés que pensar sobre los asuntos públicos. Brillante, como operaciones brillantes. Eso lo empieza a hacer en 1990, en el mismo momento histórico en el que nace todo este proceso. Entonces empieza a cambiar radicalmente el modo de elaborar la política federal. Entonces se produce un pasaje de un modo de elaboración elitista a un modo de elaboración que yo, por ahora, llamaría populista. Querría hacer aquí mil aclaraciones, pero no puedo hacer mil. La noción de populismo tiene una larga tradición en la teoría social y política. Yo estoy usando aquí la palabra populista rescatando una elaboración en el campo criminológico de los últimos 20 años en lengua inglesa, que es el concepto de populismo penal, que es un concepto flaco desde el punto de vista de su conexión con aquella tradición de teoría social y política. Y por tanto no tiene una implicación de carácter general. Es decir, no es que yo pretendo resolver todos los problemas sobre el concepto de populismo en el plano teórico. Estoy haciendo un uso pragmático de esta noción, porque claramente todavía no he encontrado otra forma de adjetivar este modo, pero ni siquiera porque considero que sea perfecta, todo lo contrario. Creo que es muy defectuosa por lo ambigua, justamente.
Pero ¿qué quiero decir con un modo populista? Por ahora, provisoriamente populista, calificado de este modo. Quiero decir lo contrario de elitista, en un punto. Pero no lo contrario de elitista en términos de que los actores protagonistas de la elaboración de la política penal dejen de ser una red pequeña de actores privilegiados. Lo siguen siendo. Pero construyen la legitimación de sus decisiones de un modo diferente. En primer lugar, hay un relativo desplazamiento del lugar del experto legal. Cuando los actores menemistas entronizan el adjetivo descalificativo garantista en su retórica política, lo que están diciendo es: ustedes, los profesores de Derecho Penal, no entienden nada. Ustedes, los profesores de Derecho Procesal Penal, no entienden nada. Quienes entendemos somos nosotros, los políticos profesionales. Ese desplazamiento no es total, porque las iniciativas para elaborarse, como vamos a ver, el tipo de iniciativas requieren de un experto legal también. Pero es un experto legal domesticado, un experto legal que ahora es claramente subordinado a la voluntad.